Conocido por su estilo único y su capacidad de tocar las fibras más profundas del corazón, Leonardo Fabio sigue siendo recordado incluso 12 años después de su partida. Su música, llena de nostalgia y belleza, resuena en múltiples idiomas, mientras que su legado como cineasta y productor lo elevó a un estatus que trasciende generaciones. Y ahora, prepárense, porque su hija, Salomé Yuri, ha decidido abrir la puerta a los secretos mejor guardados de la vida de su padre. En una reveladora entrevista, Salomé comparte detalles sobre cómo un hombre que enfrentó enormes desafíos, incluso siendo prácticamente analfabeto, logró alcanzar la cima del éxito y ser un padre presente. No nos gusta hablar mucho de esto, dice Salomé, porque mi papá será recordado por su arte y no por los desafíos que enfrentó, pero creo que es momento de compartir su historia. Así que, acompáñanos en este emocionante viaje a través de la vida de Leonardo Fabio. Exploraremos su impactante carrera artística y el lado humano detrás del artista. Si eres fanático de su música o simplemente sientes curiosidad por conocer cómo superar las adversidades, ponte cómodo y déjate llevar por esta historia inspiradora. No querrás perderte ni un segundo de esta travesía llena de emoción y descubrimiento. Wad Jorge Juri, más conocido por su sobrenombre artístico Leonardo Fabio, nació el 28 de mayo de 1938 en Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. Los problemas de Fabio comienzan cuando su padre, el turco Jorge Juri Atraç, oriundo de Siria, que entonces era parte del Imperio Turco y entraban al país con el pasaporte de esa nación, porque todos terminaban bajo el mismo gentilicio, abandona la familia en Luján de Cuyo, Mendoza, cerca de donde él había nacido. Desde sus primeros pasos en Mendoza, Argentina, hasta convertirse en un referente internacional, Leonardo enfrentó un camino lleno de retos. Creció sin la figura paterna y tuvo una infancia complicada, marcada por carencias económicas y emocionales, aunque siempre encontró fortaleza en el apoyo incondicional de su madre, Manuela. Manuela, actriz de profesión, fue quien le enseñó desde pequeño a soñar con otro futuro. A pesar de los obstáculos, fue con determinación y creatividad que Leonardo empezó a construir las bases de lo que más tarde sería una carrera legendaria. Vivió en distintos lugares y pasó por épocas difíciles, tanto económica como emocionalmente. Esos años quedaron grabados profundamente en él. Hablaba mucho de su infancia en Luján, comenta su hija Salomé. También menciona su estancia en un reformatorio llamado El Alba, una etapa que describió como dolorosa y repleta de necesidades, pero que le enseñó lecciones esenciales para sortear las adversidades. El hambre de aquel pibe de la calle, con una infancia llena de privaciones, transitada en distintos reformatorios, hogares transitorios y hasta el penal de Devoto, va a estar presente a lo largo y a lo ancho de todo su arte. ¿Hasta dónde pueden las circunstancias impulsar a un soñador? De joven, intentó muchas cosas, buscando su lugar en el mundo. Pasó por un seminario, hizo intentos fallidos para entrar a la marina e incluso cometió pequeños actos delictivos como robar caballos. Nada parecía encajar, hasta que aparecieron el cine y la música. Ahí encontró la pasión que lo definiría como artista. Apoyado siempre por su madre y su tía, logró abrirse camino en estos mundos aparentemente distantes, pero perfectamente complementarios para alguien con su sensibilidad creativa. Lo cierto es que Leonardo no tenía una formación académica tradicional. Solo llegó hasta el tercer grado de primaria. Su paso por el sistema educativo estuvo lleno de rechazos. Huía de las clases de gimnasia y mostraba poco interés en las actividades convencionales. Más tarde algunos incidentes lo llevaron al reformatorio, pero ni siquiera eso apagó la chispa creativa que llevaba dentro. Esa luz interior sería la brújula que guiaría el resto de su vida. A pesar de todas las dificultades, o quizás gracias a ellas, Leonardo Fabio floreció como artista y ser humano. Su historia es prueba viviente de cómo la pasión y el arte pueden transformar incluso las circunstancias más adversas en obras eternas e inolvidables. Leonardo Fabio, un hombre marcado por la resiliencia y el deseo de cambiar su destino, tomó una decisión drástica al abandonar Mendoza en busca de nuevas oportunidades en Buenos Aires. Por apenas lo puesto, vistiendo el uniforme escolar que lo había acompañado hasta ese momento, comenzó a pedir limosnas en la estación de tren de Retiro. Su vida dio un pequeño giro al mudarse a una pensión en Paseo Colón, donde compartía espacio con algunos amigos. Desde ahí intentó de todo para ganarse la vida. Fue tragasables, lanzallamas, pero ninguna de esas actividades parecía encajarle. Fue en la radio donde encontró un rayo de luz.
Autodidacta absoluto e intuitivo por naturaleza, llevaba consigo las enseñanzas de su madre Manuela del Carmen Olivera, actriz y guionista de radioteatros cuyo nombre artístico era Laura Fabio. Todo comenzó con los sueños de mi mamá, contó más de una vez. Ella dirigía un grupo de radioteatro, la compañía Laura Fabio, y escribía para Buenos Aires. Gracias a ella debutó como actor de radioteatro en Radio El Mundo. Tiempo antes habían elegido juntos un nombre de fantasía. Él le robó su apellido artístico y Laura le sugirió Leonardo por Da Vinci. Pero fue gracias a su tía materna, la actriz Elcira Olivera Garcés, que el pequeño Fuad hizo su primera aparición en cine, como parte del coro de niños de una escuela en una escena de la película Cuando en el cielo pasan lista de 1945. Tía Elcira no se quedó quieta y le consiguió un pequeño papel en el filme El Ángel de España, que narraba la vida del bailarín y cantante español Pedrito Rico. Siempre fui un tipo con suerte, aseguraba, y la verdad que pedirle más a Dios sería una irreverencia absoluta. En la viña de la vida yo probé de todos los vinos. En esos inicios, Fabio hacía todo tipo de roles menores, incluso como extra. Recuerda una anécdota simpática. Solía asomar la cabeza por la ventana de un bar y gritarle al protagonista cuando pasaba «¡Chau, gallego!». Un periodo lleno de pequeñas alegrías y desafíos. Durante ese tiempo conoció a María Vane, una chica encantadora que pronto robó su corazón. Deseando conquistarla, le dijo que era director de cine y estaba a punto de rodar su primera película. Aunque no era cierto. El amor tiene sus propios trucos. Para su fortuna, María creyó en su historia y poco después se convirtió en su esposa. La pareja tuvo 2 hijos, Luis María y Leonardo. A pesar de las dificultades, como su limitado vocabulario y ciertas inseguridades, Fabio estaba decidido a mantener viva la ilusión de ser un actor y director. Se levantaba cada mañana a las 7 diciendo que iba a estudiar montaje con Leopoldo Torre Nilsson, aunque en realidad pasaba las mañanas leyendo el periódico en un bar. Sin embargo, esa mentira se convirtió en un propósito real cuando Leopoldo sugirió que en lugar de fingir, Fabio debería dedicarse verdaderamente al cine. Así, comenzó una relación clave para su carrera. Leopoldo no solo se convirtió en su mentor, sino que también en un guía que lo ayudó a ingresar al mundo del séptimo arte. La influencia de Leopoldo marcó un antes y un después en la trayectoria de Fabio. Bajo su tutela, Fabio consiguió roles importantes, como el que obtuvo en El Secuestrador, película que empezó a darle reconocimiento. Poco a poco se hizo un hombre en la industria. En 1965 dirigió Crónica de un niño solo, su ópera prima como director y una obra icónica del cine argentino. Además, había realizado 2 cortometrajes previos. Uno de ellos, El señor Fernández, quedó inconcluso. Sin embargo, no todo en su trayectoria fue fácil. Al presentar nuevos proyectos solía toparse con escepticismo y burlas por parte de quienes no comprendían su visión artística. A pesar de estas dificultades, nunca perdió el impulso ni el amor por lo que hacía. El entorno creativo en el que se desenvolvía estaba repleto de grandes figuras del cine argentino. Fabio absorbía cada experiencia como una esponja. Las conversaciones con directores, las frustraciones compartidas y los aprendizajes técnicos moldearon su visión artística. En 1967 intentó dirigir Este es el romance de Aniceto y la Francisca, una obra ambiciosa basada en una historia conmovedora. Que no logró completarla inicialmente, esta terminó siendo considerada una obra maestra del cine argentino. María Vane también jugó un papel esencial en su desarrollo. Proveniente de una familia vinculada al teatro y la actuación, no solo lo conectó con círculos intelectuales importantes, sino que le proporcionó un entorno donde cultivar ideas y talentos artísticos. Ella fue más que una musa, fue la puerta hacia una red cultural que enriqueció sus creaciones. A lo largo de su vida, Leonardo Fabio cosechó numerosos premios nacionales e internacionales, convirtiéndose en una figura esencial del movimiento renovador del cine argentino en los años 60. Junto a Leopoldo Torre Nilsson y otros contemporáneos, marcó una época dorada para el cine nacional. Cuando finalmente estrenó Crónica de un niño solo, se estableció como una voz única dentro del panorama cinematográfico. Para Fabio nada venía sin dudas. Siempre luchaba contra la sensación de lo que había hecho o estaba por hacer no era suficientemente bueno. Sin embargo, esas inseguridades, lejos de detenerlo, alimentaron su constante búsqueda. En 1969, Fabio lanzó El Dependiente, basada en un relato escrito por su hermano. A pesar de ser una obra prometedora, la película recibió escaso apoyo.
lo que representó un duro golpe para él. Aunque ya acumulaba logros importantes, Fabio siempre lidió con inseguridades respecto a su creatividad. Con frecuencia desmerecía sus propios méritos y pensaba que su trabajo no era lo suficientemente bueno. Fue quizás esta constante duda la que lo llevó a tomar de forma inesperada la decisión de explorar un nuevo camino, el de la música profesional. Para comenzar a comprender a Leonardo Fabio es esencial poner en contexto algunos mitos que rodean su carrera. Uno de ellos asegura que comenzó a cantar por necesidad económica, específicamente para financiar su famosa película El Dependiente. Salomé desmiente rotundamente este rumor. Es cierto que la música le generó ingresos que utilizó para sus proyectos cinematográficos, esa nunca fue la razón principal. Según ella, la música siempre fue su gran pasión. La canción para él era algo sagrado, una forma de expresión que lo conectaba profundamente con las personas. Relata. En varias oportunidades, Fabio mencionó lo importante que era la música en su vida. Es una necesidad del alma, solía decir. Sus letras y tonadas hicieron historia. ¿Cuál es la faceta que conoces más de Leonardo? Con algo de nerviosismo, dio sus primeros pasos como cantante, y la transición resultó ser un éxito rotundo. Su incursión en la música no solo le permitió reconectar con una de sus pasiones más íntimas, sino que también le brindó los recursos para financiar muchas de sus películas. Desde muy joven, Fabio había desarrollado su amor por la música. A los 8 años aprendió a tocar la guitarra con la ayuda de un zapatero chileno, quien le enseñaba canciones del legendario Atahualpa Yupanqui a cambio de pequeñas tareas que Fabio realizaba. Cantar era parte de su vida íntima. En aquel entonces era algo reservado para momentos privados con familiares y amigos. Con el tiempo se animó a presentarse en público, incluso embarcándose en giras por distintas provincias. 5 años antes de su debut oficial como cantante, escribió con Horacio Guarani Canción para mi niño solo, que el Potro grabó en su disco Cuando el grito se hace canto de 1963. Según relata Norberto Galasso en el libro Leonardo Fabio, los inicios musicales de Fabio no fueron fáciles. Se presentaba en clubes humildes con pisos de tierra donde los clientes bebían desenfrenadamente y los niños corrían mientras jugaban y lanzaban sillas. Su suerte dio un giro inesperado cuando Eduardo Vergara Leumann lo invitó a presentarse en el mítico espacio La Botica del Ángel. Ese mismo día, un ejecutivo de CBS quedó impresionado por su talento y le propuso grabar un disco. Su primer simple, Quiero la Libertad, publicado el 25 de enero de 1968, resultó un fracaso estrepitoso. Lejos de amedrentarse, el turco redobló la apuesta y grabó Fuiste mía un verano y, o quizás simplemente Le regalé una rosa, dos de las canciones fetiche no solo de su primer disco, también titulado Fuiste mía un verano, editado el 26 de noviembre de 1968, sino también de su carrera musical. El éxito en la música llegó rápidamente, vendía hasta 45,000 discos por día en su pico de popularidad. La demanda fue tan alta que la discográfica tuvo que buscar apoyo logístico de otra empresa para producir más copias. Entre su repertorio más recordado se encuentra la canción De mi boca a tu memoria, además de Es inevitable, un tema cargado de emoción que incluye un recitado dedicado a su amigo Carlos Raúl, quien falleció durante su grabación. Su vida personal también dejó huella en su música y cine. María Bain, su primera esposa, tuvo un papel fundamental en sus comienzos en el séptimo arte. Luego llegó Carola, su segunda esposa y gran musa inspiradora. Fabio conoció a Carola cuando ésta era muy joven y quedó cautivado de inmediato. Muchas canciones de su primer álbum reflejan la influencia que ella tuvo en su vida. Temas como Carolita o Así es Carolita son muestras evidentes del amor que sentía por quien sería el gran amor de su vida. Carola también hizo una breve aparición en la película Fuiste mía un verano, estrenada en 1969. De hecho, ese mismo año, Fabio debutó junto a ella en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Aunque enfrentaba dificultades económicas durante este periodo, nunca dejó de componer. Muchas de las canciones que creó formaron parte del soundtrack de Fuiste mía un verano. Su siguiente película musical, Una rosa, llegó en 1970 y contribuyó aún más a consolidar su fama. Fabio siempre defendió una filosofía clara respecto a sus dos grandes pasiones, el cine y la música. Respondía con firmeza cuando le preguntaban si simplemente cantaba para ganar dinero y dirigir películas. Para él, cantar era algo que realmente disfrutaba. Si eso generaba ingresos, los invertía en sus proyectos cinematográficos, porque el cine era lo que verdaderamente lo apasionaba. ¿Quieres saber más historias
Acerca de Leonardo Fabio, pues todavía queda por conocer. Pero antes, suscríbete y no te pierdas el próximo video. Continuemos. En 1975 se estrenó Nazareno Cruz y el Lobo, uno de sus filmes más célebres y vistos en la historia del cine argentino. En julio de 1976, 3 meses después del golpe cívico-militar que derrotó al gobierno de Isabel Martínez de Perón, Fabio estrenó Soñar, Soñar. Su película más personal y menos vista, protagonizada por el cantante napolitano Gianfranco Pagliaro y el boxeador Carlos Monzón. Décadas después, sería considerada por muchos cineastas argentinos como una obra de culto. Prohibido por el gobierno de facto, en 1977 partió al exilio. Vivió en México y regresó en 1979 a Las Catitas, esperando que le renovaran su pasaporte. Cuando lo consiguió, viajó a Colombia y ahí se quedó por 10 años. Fue en ese país donde conoció a Pablo Escobar Gaviria. Para Fabio, un admirador más que quería sus discos autografiados. Muchos años después, supo que había compartido un café con el jefe del cartel de Medellín. Fabio, junto con Carola y sus hijos Salomé y Nicolás, regresaron a la Argentina en 1987. Tras varios años alejado del cine, regresó con fuerza en 1983 al estrenar Gatica, el mono. Esta película marcó la culminación de una profunda reflexión sobre el peronismo, un tema clave en muchas de sus obras. La idea para el filme surgió durante una conversación familiar, mientras buscaba un personaje icónico que pudiera trascender el tiempo. En 1994 asumió un desafío único. Eduardo Duhalde, gobernador en aquel momento, lo encargó para realizar un documental sobre los 50 años del peronismo. Este proyecto monumental resultó en Perón, Sinfonía del Sentimiento, una obra colosal de casi 6 horas de duración. Perón, Sinfonía del Sentimiento, se convirtió en su obsesión durante 5 años y en sus casi 6 horas de duración incluye escenas nunca antes vistas del bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. La película documental, dividida en 2 partes de 3 episodios cada una, no se estrenó en cines comerciales, sino que fue emitida en forma abierta por televisión y exhibida en distintos encuentros partidarios y culturales. A pesar de las adversidades que enfrentó, mi padre nunca abandonó su carrera musical, exclamó Salomé. Lanzó el álbum Me Miró y regresó al Festival de Viña del Mar. En sus últimos años publicó Romántico a Morir en 2001, una obra que incluyó grabaciones en vivo y nuevas interpretaciones de sus canciones. Aunque su salud se deterioraba, aún encontró tiempo para llevar a cabo un último proyecto significativo, la reescritura de Aniceto en 2006. Un drama musical protagonizado por Hernán Piquín y otros destacados artistas. Fabio siempre tuvo una profunda admiración por todas las formas de arte: danza, música, pintura y fotografía. A lo largo de su carrera grabó 16 álbumes en los que exploró principalmente temas de amor, pero también abordó cuestiones sociales y costumbristas. Canciones como Chiquillada y Pantalón Cortito ejemplifican la diversidad temática de su obra. Aunque no le gustaba que le llamaran artista, se asumía como un juglar de América. Su estilo lo posicionó como uno de los pioneros de la balada romántica en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970. Con su voz de barítono y letras cargadas de emoción conquistó al público. Entre sus temas más conocidos se encuentran Ella ya me olvidó, Quiero aprender de memoria, Mi tristeza es mía y Nada más. Estas canciones fueron traducidas a varios idiomas, confirmando el alcance universal de su mensaje. Decía: mis canciones hicieron milagros. Hablan idiomas que yo ignoro, han sido traducidas al francés, al hebreo. ¿Cómo no voy a amar la profesión de la canción? ¿O cómo voy a renunciar a ella que me permite seguir a la pelea? A diferencia de otros íconos musicales contemporáneos como Sandro o Palito Ortega, Fabio ofrecía melodías más profundas que incluían complejas armonías, muchas veces reflejo de la inestabilidad social de la época. Solía rememorar con cariño su infancia en un pequeño pueblo cercano a la precordillera, un lugar de calles polvorientas y espacio comunitario, donde la poesía se convirtió en su refugio emocional frente a la dureza de la vida. Por medio de ella expresaba amor y conectaba con sus hijos, compartiendo sueños y aspiraciones. Mi padre fue mucho más que una figura pública, un poeta y un hombre que dedicó su vida a construir un legado cultural único. Preguntado sobre su requiem, simplemente dijo: cuando me muera, los diarios argentinos van a decir murió el famoso director de cine, pero los diarios latinoamericanos dirán que murió el autor de Ella ya me olvidó. En sus últimos días, se especuló sobre su estado de salud. Algunos rumores apuntaban al cáncer, pero finalmente
se confirmó que padecía hepatitis crónica. Tras varias semanas hospitalizado, falleció a los 74 años en Buenos Aires el 5 de noviembre de 2012 debido a una neumonía. Su funeral fue conmovedor y multitudinario. Un homenaje en el cementerio de Chacarita donde fue despedido con admiración. En su última entrevista reflexionó: mientras los periódicos argentinos destacarían al destacado director de cine que había partido, en toda América Latina se recordaría al autor detrás de sus canciones. Como ya mencionamos, no le gustaba que le dijeran artista, preferiría que lo llamaran trabajador de la cultura, el juglar de América, exponente de la canción sincera y un cineasta de otro planeta. Dejó un legado enorme, entre ellos la coherencia. Recientemente perdí también a mi madre, Carlata Ledén. Aunque su partida dejó un vacío enorme, encuentro consuelo al imaginar que ahora se ha reunido con mi padre en el cielo. Ambos vivirán siempre en mí a través de su amor y su legado. Espero que descansen juntos en paz. La vida y obra de Leonardo Fabio son una prueba viviente de cómo el talento puede abrirse paso incluso bajo circunstancias adversas. Desde la perspectiva de su hija, Salomé Yuri ha tenido la oportunidad de compartir un lado más íntimo de su historia, revelándonos cómo, pese a no tener una educación formal y enfrentar barreras en la comunicación, logró transmitir su pasión y creatividad al mundo. Fabio nos enseñó que tanto la música como el arte son lenguajes universales, capaces de romper cualquier barrera. Su legado permanece vivo en cada nota y cada imagen, recordándonos que el verdadero éxito radica en perseguir nuestros sueños con valentía. Ahora que conoces la historia de Leonardo Fabio, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Dale click en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que verán tus ojos.